Bueno, Isabel, hay una parte que nunca sale en el podcast y es algo que siempre cortamos, ¿vale? Ajá. Y siempre digo lo mismo. Y es que Dios te dé las palabras que cualquier persona necesite escuchar, sean de tu campo o no. Si conseguimos que, lo que dijiste antes, una única persona cambie su vida, transforme su forma de pensar o vea algo desde una perspectiva que quizá antes no lo había visto y eso lo haga experimentar la vida con esa maravillosidad y esa plenitud con la que yo siento que la experimentamos y la vivimos nosotros, es fantástico. Sí. También agradecerte tu tiempo, agradecerte que estés aquí, que nos des la oportunidad Gracias. y que pongas tu ladrillo en este podcast. Siempre digo que cuando digo algún día me dirán, no, el podcast, y diré, no, sí, el podcast lo hice yo, pero lo hicieron también todos aquellos invitados que se abrieron, vinieron y pusieron su ladrillo o regalo en el árbol. Qué bonito. ¿Vale? Gracias. Gracias por darme la oportunidad, por invitarme y por darme este espacio. Es un honor, ¿eh? Qué bueno, gracias. Sí. Vamos a empezar, Mi Isabel. mejor intención lo tengo. Claro que sí. Vamos a empezar a disfrutarlo y a vivirlo. Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Anatomía Patológica, máster en Terapia Neutral y Odontología Neurofocal, más de 20 años. Que lo diga así después es algo completamente... Nada. Pero lo vamos a intentar, ¿vale? Algo que no quieras, no convenga, no te apetezca. Política únicamente. Tranquilo. ¿Vale? Política. Seguro. Pues si eso quieres nada. podemos hablar hasta del Mundial, pero política no quiero hablar más de política. Ay, no. ¿Vale? En 3, 2, 1... Bienvenidos a Maestros de Excelencia, un lugar donde unimos personas que quieren mejorar día a día en la salud, en los negocios o simplemente vivir la vida con esa plenitud y ese orgullo de decir, joder, qué milagro poder experimentar la vida y poder vivirla. Hoy os he traído una persona que va a mejorar para mí un pilar fundamental y es el de la salud. Para no andarme con más preámbulos, hoy con todos nosotros en Maestros de Excelencia, Isabel Belaustey. Gracias. Muchas gracias, Un placer Brandon. conocerte y un placer que estés aquí. Isabel es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Anatomía Patológica, también tiene un máster en Terapia Neutral y Odontología Neurofocal y lleva más de 20 años investigando el impacto de la nutrición en el estilo de vida y la salud. Nada menos que Ojito, todo ¿eh? esto. Me estabas diciendo que hoy has desayunado un café feto. Ceto, Un café. cetogénico. Ah, vale, un café feto. Y Sí, digo, o ¿qué keto. es un café feto? Es un café con grasas. Yo lo hago con café ecológico, tueste natural, en grano, muelo en el momento. Me gusta mucho esa parte del ritual. Hay personas que dicen, pero por la mañana hacer todo esto, a mí me encanta, es parte de mi rutina matinal y me gusta mucho. Me conectan todos los pequeños estímulos de olor, de sonido, de tacto, para mí hacen un buen despertar. ¿Sientes que te ayuda a vaciar la mente? Sí, puede ser. Lo que sucede es que soy muy disfrutona y todo eso me hace disfrutar, entonces lo que me hace sobre todo es conectar conmigo, con lo bonito del día, con tanta magia que hay en cada momento, si quieres. A veces me detengo a mirar el grano de café, fíjate, esto de dónde ha salido y cómo llega hasta aquí. Y todo el proceso de hacerlo me encanta, el aroma. Y a este café maravilloso, sin leche ni bebidas vegetales, sin azúcar ni edulcorantes, le añado mantequilla, a veces aceite de coco MCT, ¿lo conoces? No. Es la parte del aceite de coco compuesta por triglicéridos de cadena media y por eso se llama así, MCT. Estos triglicéridos son un combustible excelente para el cerebro, de manera que es un café con una grasa de alto octanaje, podríamos decir. Nos da energía eficiente y limpia. A las neuronas les gusta mucho este tipo de energía porque les da energía sin dañarlas. Entonces, pues bueno, yo considero que es una forma maravillosa de empezar el día. Y le añado también sal marina completa para aportar sales minerales o cúrcuma, o nuez moscada, canela. A mí me gusta mucho con un poquito de canela. Vale. Esto lo bato, queda una bebida aparentemente similar a un café con leche si quieres, pero no tiene azúcares, únicamente tiene grasas y además son grasas que, como digo, facilitan mucho la concentración, la creatividad, el foco. Vale. Eso me encanta. Entonces, claro, yo me levanto por la mañana, cojo el café. Si está dentro de mi ritual, dentro de que siento de que me apetece elaborarlo de esa manera, muelo el café, luego se hace en agua, entiendo, ¿no? Sí, yo utilizo una cafetera italiana clásica. Una cafetera italiana.
Y dame el paso a paso porque para que se lo puedan hacer. O sea, luego hecho la mantequilla o primero van la cúrcuma y esos ingredientes. ¿Cómo es la preparación? Mira, yo lo que hago es hacer el café en la cafetera italiana y mientras se va haciendo me preparo en una jarra donde lo voy a batir, jarra de vidrio, evito el plástico en la medida de lo posible. En esa jarra de vidrio pongo el equivalente a una cucharada sopera de mantequilla o una tirita así cortada con el cuchillo y ahí añado la pizquita de sal y el poquito de canela. Y cuando ya el café está, vierto el café en esta jarra y luego lo bato con batidora y luego me lo sirvo en una taza preciosa de barro. Qué guay. Tengo un vídeo en el canal de YouTube donde muestro cómo lo hago porque de pronto una noche me desvelé y me vino la idea, y esto es algo que me sucede mucho. Tengo una inspiración divina y pensé, ay, este vídeo yo lo tengo que hacer. No tenía ni idea y además, como yo te he contado antes, hago todo yo, edito yo. Vamos, los malabares los hago yo sola. Bueno. Y pensé, esto es complicado, pero es que lo tengo que hacer porque si me ha surgido y lo veo tan chulo, lo tengo que hacer. Y entonces, cuando me levanté por la mañana, empecé a montar todo esto. Mi perrito me miraba diciendo, ¿pero qué le ha pasado a esta mujer? Porque en eso que pueden ver quienes entren en el canal y lo vean, de unos minutitos, que parece muy sencillo. El canal Isabel Belaustegui en Sí, YouTube, ok, mi canal para que vayáis a verle y os suscribáis a este y a ese, a los dos. Eso, venga, genial. Es muy buen tándem para cuidarse. ¿Sabes cómo era el título del vídeo? Se titula Mi receta de café cetogénico, Pues me bueno, parece. pues Sí. para que luego cuando acabéis este podcast vais y veis cómo se hace ese ¿Cómo café se hace? cetogénico. Y además no hablo en este vídeo, a excepción de todos los demás, no hablo, solo lo muestro y se va oyendo, es un poco un ASMR. Qué bueno. Y con una compañía que me encanta, que es Bach, que me gusta mucho. Qué guay. Decías que era a las neuronas les encantaban las grasas. Sí. ¿Qué más beneficios puede tener ese café a primera? Veo que no metes nada de alimento sólido. No, ¿Por qué eso? porque me gusta mucho hacer ayuno intermitente, pero me conviene tener un empujoncito calórico, un aporte de energía que no me saque del estado metabólico propio de ayunas, que es la quema de grasa. Este café cetogénico me da ese impulso energético, pero como va a utilizar grasa mi metabolismo, va a seguir activando la vía de la grasa, no activa la vía de la glucosa. Y eso me da una energía estable, optimiza la salud metabólica y refuerza la flexibilidad metabólica, que es un elemento crucial de nuestra salud. Y además tiene una parte que me gusta mucho, que es el ritual matutino. A mí me gusta ese rato de estar con mi taza de café. Se puede hacer con té negro también, queda muy rico para quien prefiera té en lugar de café. Y me encanta ahí con mi taza tan gustosa, que me da tanta compañía, empezar mi día, que suelo hacerlo además revisando papers, bibliografía científica, algún estudio, y es un momento tan rico, tan delicioso. ¿Cómo estableciste ese ritual? Porque no lo llamas hábito, lo llamas ritual. Sí. ¿Por qué es un ritual? Bueno, porque tiene una secuencia de pasos que se repiten cada día, a los que presto mi atención plena. No es, me hago un café de cualquier manera mientras estoy a otra cosa. No, ahí estoy, presente. Es parte de mi rutina matinal. Cuando me levanto también hago una serie de cosas que tienen como una cadencia. Es una especie de melodía o de danza para empezar el día. Y concluyen en ese café cetogénico que me nutre, que me ayuda, que me optimiza. Qué bueno eso. Sí, Es que hablan mucho sobre los hábitos, hablan mucho en redes sociales a nivel de hábitos, entrar en fuerza además en esos hábitos, y muchas personas no saben salir de la fuerza para convertirlo en un ritual, para que se vea en algo natural para ellos. Por eso te preguntaba, entonces cuando me hablas de esa danza, pues me apetece indagar más en la danza, aunque aquí tengo por qué las personas no tienen energía. Yo creo que primero te voy a preguntar por qué las personas no tienen energía y luego voy a entrar en el ritual y en la danza porque me interesa. ¿Te parece correcto? ¿Sí? Fenomenal, sí. Vale. Entonces yo siento que uno de los principales problemas que hay en la sociedad es la falta de energía. Lo podemos ver, pese a tener todos los recursos alimentarios, dormir incluso las horas de sueño, aunque no todo el mundo las duerme. ¿Por qué hay tanta falta de energía en la sociedad? Sí. Pues fíjate, creo que porque no nos damos el combustible adecuado, y es algo que a mí me llama mucho la atención y me ha sorprendido pues desde hace muchos años, que cuidemos tanto de nuestro coche y no tanto de nuestro vehículo con mayúsculas, único, maravilloso,
que es este cuerpo, mente, emociones, este contenedor de nosotros mismos, no solo de lo que se ve y se palpa, de lo que hacemos aquí, de la estela que dejamos, del trabajo, de las creaciones, de las relaciones. Todo esto y mucho más está albergado en este vehículo que somos cada uno de nosotros. Y algo que siempre me ha sorprendido es que no le demos el combustible adecuado, y creo que por eso, en parte, nos falta energía, al punto de que es un problema tan frecuente que se normaliza y nos parece pues lo normal. ¿Qué tal? Cansado, pero bien. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hay? Insisto que aquí hay muchos elementos. Uno de base que ya podemos poner todos en observación, y si es necesario corregir, es eso. ¿Qué combustible estás dando a tu cuerpo? Por ejemplo, estás empezando con un poquito de ayuno cada día, porque eso, en contra de lo que parece, te da más energía que empezar con un desayuno abundante cargado de azúcar, por ejemplo. Estás dando el combustible de alto octanaje para tus células, incluidas las células nerviosas. Por ejemplo, una buena mantequilla ecológica, un aceite de coco ecológico completo, que también el aceite de coco se le ha puesto el cartel de se busca porque es muy malo, pero en nutrición es muy importante considerar los apellidos. Y un aceite de coco refinado, empobrecido de nutrientes, metido en plástico, eso sí es una bomba de relojería para nuestra salud. Un aceite puro, completo, virgen, ecológico, es una grasa muy interesante. Esto, si quieres, lo iremos desarrollando. Sigue desarrollándolo si quieres. El valor de los apellidos. Sigue desarrollándolo si quieres. Fíjate que a mí me pasaba mucho que siempre me encontraba cansado en mis 20. En mis 20 cansadísimo. Yo recuerdo trabajaba en un gimnasio, daba 11 horas de actividades dirigidas a la semana, el body pump, el ciclo indoor, y yo recuerdo estar detrás de ese mostrador y siempre venían los señores mayores y me decían, yo a tu edad estaba como un roble, estaba que lo partía, y yo me sentía cansado y me había sentido toda mi vida cansado, y yo decía, si me siento cansado ahora, que es cuando se supone que estos señores me están diciendo que debería sentirme a tope de energía, ¿cómo será cuando tenga la edad de estos señores? Sí. Y luego, poco a poco, pues escuchando tus podcasts, leyendo, informándome sobre nutrición, me di cuenta de que muchas de las cosas que incluso nos enseñaban en la universidad no eran las correctas. Sí. Nos decían, come 5 piezas de frutas al día. Sí. Yo decía, bueno, ¿hasta qué punto 5 piezas? Porque nos daban unos baremos. Oye, pues los hidratos de carbono tienes que meterlos por la mañana y 3 tipos de hidratos. Y yo decía, y yo lo miraba y yo decía, para mí no tiene sentido. Y luego me puse a investigar y dije, oye, ¿qué se siente natural? Pero lo vas a decir tú, lo que se siente natural. Claro. Tengo aquí puesto otra segunda pregunta que es súper interesante, que es, ¿el embarazo puede afectar a la expresión de los genes? Eran las 2 preguntas rápidas que tenía puestas al principio, pero como vamos un poco fluyendo, sí, pues fluimos. ¿El embarazo puede afectar a la expresión de los genes? Esto me voló la cabeza cuando lo escuché. Sí. Es que hay muchas cosas que vuelan la cabeza, Brandon. Por completar la pregunta anterior, porque creo que es un aspecto muy importante que la gente necesita tener claro, porque también he visto que muchas personas, incluso responsables, súper cuidadosas, informadas, acaban haciéndose daño sin darse cuenta porque toman decisiones basadas en esa información o desinformación que les perjudica. Y lo que tú has dicho, en esas recomendaciones básicas está el azúcar. No puede faltar glucosa. La glucosa es el combustible básico del organismo, es el combustible del cerebro. Lo habrás oído mil veces. Y el azúcar estaba en la base de la pirámide nutricional, la antigua pirámide nutricional, podemos decir ya, el azúcar, los cereales refinados, los snacks, los aperitivos. Y es que eso nos daña mucho. Ya que he mencionado la flexibilidad metabólica y el metabolismo, y para cerrar la pregunta, que si no continuamos todo el podcast hablando de esto, ese exceso de glucosa va atrofiando nuestro metabolismo en esa característica fundamental de la salud, la flexibilidad metabólica. Si nunca comemos grasas, como nos han dicho que eran muy malas durante décadas, y basamos nuestra alimentación en la glucosa, el azúcar, las harinas, lo que hacemos es dejar de usar una palanca esencial para nuestra energía y para tener energía estable, que es el consumo de grasas, y no dejamos de activar la palanca metabólica de la quema de glucosa, de la utilización de glucosa. Y eso es papel para hacer una hoguera. Nos da energía rápida, muy intensa,
el subidón, incluso emocional, y queremos comernos el mundo para luego caer en picado, porque cuando esa energía efímera se gasta, vamos al valle. Y ahí está una explicación muy extendida hoy en día que puede ayudar a muchas personas a entenderse estas fluctuaciones de energía. No solamente falta energía, sino energía estable, porque lo que estamos es usando un combustible que nos da el empujón, pero luego no nos mantiene en ruta, que es la glucosa. Hay que empezar a cambiar los esquemas porque no funcionamos como nos han ido diciendo que teníamos que hacer según las recomendaciones, sino de una manera ancestral, paleolítica, natural, que es con grasa, con un poquito de glucosa, porque la flexibilidad está en la alternancia, con alimentos reales, con comidas menos abundantes y repetidas cada día, con ayuno intermitente. Es que esa es nuestra naturaleza, e ir contra natura nos lleva a no tener energía, a tener esas fluctuaciones físicas, mentales y emocionales, y a un montón de enfermedad hoy en día. Sí, decías aquí que para tener energía utilizabas grasas de alto octanaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es Sí. eso? ¿Qué son las grasas de alto octanaje? He utilizado esta expresión como para hacer un paralelismo, ¿no?, con el combustible de nuestro vehículo y ese combustible vital de gran calidad, que es la grasa buena, de buena calidad, porque los apellidos importan mucho y no es lo mismo utilizar un aceite de oliva virgen extra, oro líquido, pro salud, nos beneficia muchísimo a muchos niveles, o un aceite de oliva refinado, industrial y deteriorado de tanta manipulación que entonces se vuelve en nuestra contra. Entonces a esas grasas por naturaleza buenas y además de buena calidad, con un buen manejo y una buena conservación, me atrevo a llamarlas combustible de alto octanaje porque nos dan mucho sin dañarnos. Eso es algo muy importante. ¿Algún ejemplo más que me podrías dar de esas grasas? Porque entiendo que la persona que nos está escuchando dice, ok, ¿cómo distribuyo, cómo hago mi lista de la compra en base a tener estas grasas tan saludables que me está diciendo la doctora Isabel Belaustegui? Entonces tengo aquí puesto aceite de oliva y el aceite de coco MCT. Sí. ¿Alguna cosa más? Sí, aceite de oliva virgen extra, insisto, Vale, los apellidos son muy importantes. El AOV, que ahora cuando vemos escrito AOV es el acrónimo del aceite de oliva virgen extra, las siglas. El aceite de coco completo, el virgen extra y ecológico. El aceite de coco MCT, que es esa parte, un tipo particular de aceite de coco. En general, los aceites que son puros y en su estado original son buenas grasas para nosotros, y son malas, y esto ya lo ponemos aquí encima de la mesa para evitarlo y no caer en esta confusión, todos los aceites vegetales también, porque eso, nos hemos quedado con esa idea de que son sanos y no lo son si no están bien manejados y bien procesados. Todos los aceites vegetales refinados son dañinos para nuestro metabolismo y desde ahí para toda nuestra salud. Y es algo muy importante porque en esa falsa sensación de seguridad se están consumiendo mucho estos aceites y están detrás de mucho daño. ¿Hay más o menos un gramaje por kilo? ¿Hay algo así más o menos? Es decir, porque hace poco estaba hablando con mi hermana, yo siempre aquí tengo conversaciones muy de cuñado a veces, ¿eh? Entonces estaba hablando con mi hermana y me decía, hay que hacer los huevos solo con una cucharadita de aceite y eso es lo máximo que hay que comer en el día. Entonces yo digo, ¿cómo es solo eso? Pues ¿Y la ensalada qué? Claro, depende. Mira, es muy importante la calidad. Más grasas saludables son el aguacate, los frutos secos y las semillas en pequeña cantidad y tostados o remojados para eliminar sus antinutrientes o el efecto nocivo de los antinutrientes. Antes mencionaba la mantequilla ecológica, esa es una buena fuente de grasa e idealmente de pastura. Los huevos ecológicos son alimentos muy completos, tienen mucha grasa. También se les ha colgado el cartel de se busca y solo se puede tomar uno a la semana, y no es cierto. El huevo es un alimento muy completo que tiene grasas, pero que son grasas saludables y además tienen un elemento, la colina, que ayuda a que procesemos adecuadamente la grasa. Entonces ahí tenemos un elemento de vida y de salud muy fácil de digerir para la mayoría de las personas. El pescado azul, de tamaño pequeño y mediano, para evitar la gran cantidad de metales pesados que están presentes en peces más grandes. Y la carne ecológica,
Y la carne de ave, ecológica, siempre el apellido, es que eso es un elemento muy importante. ¿Hay mucha diferencia entre los productos ecológicos y los no ecológicos? ¿Dónde radica la diferencia entre un producto ecológico y uno que no lo es? Sí, en su valor nutricional, o sea, en lo que nos aportan y en lo que no nos aportan, que es el poder ser saludables o perjudiciales. Por ejemplo, una grasa animal que sea ecológica nos va a dar los beneficios de la grasa libre de todos esos químicos que se emplean en la industria, en la producción industrial. Una grasa animal de origen de producción industrial va acumulando tóxicos para nuestra salud, porque la mayoría de abonos, fármacos, los herbicidas, pesticidas que se les dan a esos animales para ser alimentados suelen ser lipófilos, amigos de las grasas, suelen tener una tendencia a acumularse en la grasa. Si tomamos esos alimentos con grasa, porque ahora sabemos que la grasa es muy buena para nuestra energía estable, nuestro funcionamiento general, pero contienen tóxicos, entonces nos estamos dañando. No es una fuente solo de algo que necesitamos, sino que lleva como una cara B, que es ese posible perjuicio en la salud. Claro. Entonces, yo ahora mismo me estoy poniendo en la piel de una persona, de un oyente que nos esté escuchando y que quizá no tenga la capacidad económica, porque sé que los productos ecológicos suelen ser más... bueno, el valor que tienen, pues obviamente los hace, pues que no es que no me gusta decir la palabra caro, no me parecen caros, me parece que están puestos sobre el valor, ¿no? Y claro, siempre pienso esto, y lo voy a decir yo, es en vez de comer 5 veces, come 2, pero come bien de esas 2, ¿no? ¿Crees que tiene sentido ese argumento? Yo siempre lo uso y le digo a las personas, quizás sea más conveniente, en vez de comer 5 veces mal, come 2 veces bien. Sí, totalmente. Y luego también se puede hacer un escalado. Puedes hacer una compra de productos en sí más costosos, por ejemplo, pues comer todas las semanas cordero, besugo, salmón ecológico salvaje de Alaska, un pavo de corral, pues es que eso es muy costoso y hay muchas personas que no lo pueden sostener y muchas que tampoco se van a ver beneficiadas de una dieta tan densa. Pero hay otros productos ecológicos más asequibles. Los huevos ecológicos ahora los encuentras en muchísimos supermercados y a precios muy razonables. La legumbre, el cereal ecológico, eso está más al alcance de otras personas. La carne de ave, el pollo también. Ya es más fácil encontrar pollo ecológico. O sea que bueno, es cuestión de rascar un poquito, de hacerse, bueno, compras estratégicas y como dices tú, es que no hay que estar comiendo 5 o 6 veces al día. Con 2 buenas comidas, bien densas, nutritivas, puedes tenerlo completo. Entonces, igual ahí ese cambio también ayuda. ¿Tienes algún tipo de asesoramiento de nutricional, algún servicio? Porque ahora lo que quería hacer era que me dieras un día tipo, porque hay personas que no se pueden permitir ni siquiera una consulta nutricional. Entonces yo pienso un poco en todos, sí, ¿no? Claro. Entonces me gustaría que me dieras un día tipo, pero bueno, también decir que si hay una persona que quiere una consulta más experta o lo que sea, pues que te puede contactar a través de Instagram o donde lo tengas. Sí, ahora no paso consulta, vale, así que esto no, pero vale. no paso consulta porque no puedo con todo el trabajo, es que esto es mucha labor, mucha dedicación. Pero sí que, bueno, tengo los libros y sobre todo en el último libro, La dieta del metabolismo saludable, ahí ya, vamos, lo hice, que lo que me falta es ir a cocinar y darle de comer a la persona, ya está todo. Entonces, una buena inversión es este libro, porque ahí explico las bases de todo esto que cuento para que se entienda, porque yo creo que cuando entendemos el por qué, tenemos fuerza para hacer un cambio. Perfecto. Y cambiar hábitos y cambiar forma de comer es muy difícil. Entonces, bueno, pues dedico una parte a explicar las entrañas, lo que hay ahí debajo que sostiene esas recomendaciones. Y luego ya... ¿Cómo se llamaba el libro? La dieta del metabolismo saludable. Metabolismo saludable. Sí, vale. Editado por Penguin Random House en el sello Grijalbo. Es muy fácil de encontrar y también en mi web, Isabel Belaustegui, están los libros, la escuela que ahora te cuento que estoy creando y luego el canal de YouTube que, vamos, ahí hay muchísima información al alcance de todo el que quiera escuchar. Y en este libro, perdóname, en la parte práctica, ahí decidí ya sintetizar todo. Me gusta este libro porque es para mí como muy redondo y recoge todo lo que he aprendido a lo largo de tantos años, desde
la carrera de medicina, la especialidad, el doctorado, la investigación, mi paso por consulta, el máster, que hay mucha trayectoria, hay mucho camino andado. Y toda la experiencia también con los propios pacientes, porque yo he aprendido muchísimo de las personas que han confiado en mí. Y todo eso ya lo vuelco a un nivel muy práctico en esta segunda parte del libro, explicando qué hacer, dando ejemplos de todo un día de comidas, incluso de semanas, incluso hay un plan de reset metabólico de 3 semanas. Y hay listas de la compra, recetas de cocina. Es que no dejo nada, vamos, ya te digo, lo que falta es que vaya a cocinar. E incluso tips de actividad física, estilo de vida, gestión del estrés, porque eso es parte de una dieta con mayúsculas ampliada, que es todo lo que hacemos cada día por nutrir esta salud global. Vale, entonces, ¿te apetece hacer el día o no te apetece hacer el día? Sí, si quieres. ¿Sí? Vale, entonces, Venga. Fijaros bien, tenéis el libro donde explica una semana entera. Hoy la doctora nos va a regalar un día, ¿vale? O sea, tenerlo en cuenta. Entonces, ya has dicho que empiezas para tener más energía, con ese café ceto. Sí. Entonces, también quiero decir a las personas que la doctora lo ha dicho, yo es que soy oyente suyo, de la doctora en otros podcasts ya ha dicho que sí, te puedo cambiar el combustible para tener más energía, pero esto es algo más integral que va relacionado con el sueño, que también hablaremos si nos da tiempo aquí. Pero bueno, de momento hoy nos vamos a conectar en la alimentación y si quiere volver en otro momento, ampliamos, ¿vale? Vale. Sí, fenomenal. Entonces, tenemos el café ceto. ¿Eso cuántas horas después de levantarme? ¿Es nada más me levanto? Bueno, también me gustaría decir algo que me habrás oído también un montón de veces, que es que depende. Vamos a dar aquí un ejemplo para una persona estándar, pero claro, esto con muchos matices, según cómo es cada uno, el momento en el que está, su estado de salud, sus objetivos, su nivel de entrenamiento. O sea que, hay que tomarlo como un boceto nada más, ¿vale? Para que sea más útil y no es enseguida, no, pero yo no puedo, ya. Porque es que cada uno de verdad es un mundo. Si vemos que en algún momento me pongo a mí de ejemplo, me pongo a mí de paciente, ¿te parece? Venga, vale. Entonces, nada, yo soy una persona que me levanto por las mañanas a las 5:30, a las 5:30, a las 6:15 suelo estar entrenando en ayunas. Vale. 6:15 suelo estar entrenando en ayunas, entreno hasta las 7:30, ducha 8, de 8 a 9 estoy desayunando con mi hermana. Ahora es donde va a sacar la doctora el libro y me va a pegar en la cabeza, ¿vale? Porque ¿no me has escuchado tanto? Bueno, pues no me has escuchado también. ¿Por qué? Porque Brandon se desayuna 2 tostadas de pan integral de masa madre con 3 huevos y un café. Pero el café es... ¿Con leche y azúcar? No, azúcar no. Pero el café es de Nescafé, de bote, ¿vale? Sí, instantáneo de Nescafé, ¿vale? Pero lo vamos a cambiar. Si mi hermana me está escuchando, yo lo sé, lo vamos a cambiar. Te he traído de regalo un libro, pero pienso que te tenía que haber traído un paquete de café ecológico. No, lo peor es que en la nevera tengo bombones y le digo, para regalar, y le digo a mi madre, ¿cómo le voy a regalar a la doctora unos bombones? Que sí, que a todo el mundo le gusta el dulce. Sí. No, yo lo agradezco mucho porque me encanta el detalle y la intención. No tomo azúcar y no los tomaré. Bueno, pues te debo un desayuno bueno, ¿vale? Un desayuno bueno, ya que viene Santander. Vale. Entonces, de momento ese soy yo. Entonces, primero, ¿qué me dirías? Oye, Brando, levantándote temprano, que ¿hago bien en tomarme el cafecito después del entrenamiento? No. Vale. ¿A qué hora cenas? Sobre las 8:30, 9. Vale. ¿Y qué cenas? Pues intento cenar algo de verdura, canónicos, y sí meto lácteos. No sé si hago bien metiendo lácteos a esa hora de la noche, pero cojo y meto un yogur griego con miel. Y luego los canónicos siempre los tomo o con atún o con salmón. Vale. ¿Y a mediodía qué tomas ya para completar? A mediodía suele ser una pieza de proteína meto a veces hidratos de carbono. Eso lo estaba intentando cambiar por vegetales. Pero hidrato de carbono me es complejo a nivel de automatismo cerebral cambiar la asociación que tengo de carne más arroz. Vale. O la proteína más arroz y meter la verdura. Vale. Hay trabajo aquí, ¿eh? Sí. Bueno, vale. Vamos a ver por dónde empezar. Vale.
Vas a decir un día, el chapa de Venga. Brando no para de mandarme mensajes directos con No. fotos de la comida. No, pero mira, en el canal de YouTube hay mucha información. Por ejemplo, hay un vídeo de combinaciones de alimentos, porque algo que veo en tus comidas es que no estás combinando los alimentos de una manera óptima para Vale, ti. qué Por bueno. ejemplo, combinación de carne y almidón, esos carbohidratos, por ejemplo, la carne y el arroz, o pasta y carne, que es algo que también hace mucha gente. Eso no es lo ideal porque no son digestiones compatibles por el tipo de enzimas que hay que activar, por el pH digestivo necesario para digerir un alimento u otro, y puede hacer que tengas digestiones más pesadas, gases, falta de energía, que te dé el bajón después de comer o que no rindas óptimamente por la tarde. Sería mejor ya empezar a cambiar esa dinámica que dices y empezar a sustituir ese arroz por verdura. Ahí, al mediodía, puedes poner los canónigos de la noche. Vale. Quiero decir, la verdura cruda, sobre todo ahora en verano con el calor, poner ensalada, ensalada verde o ensalada a la que le añadas. Verde me refiero, pues canónigos, lechuga, rúcula, espinaca fresca, escarola, o una ensalada completa que tenga una base, una hoja verde, la lechuga, endivia, escarola, etcétera, con zanahoria, con rabanitos, con semillas, con frutos secos tostados. Ese es el momento ideal del día para tomar la verdura cruda. Así que, para que te puedas ir organizando, piensa Vale. en una buena proteína. La carne a mediodía está bien porque tienes más fuerza digestiva, la vas a procesar mejor. Y en lugar del carbohidrato con almidón, un carbohidrato, porque es del mismo cajón, en forma de verdura. Vale. Al mediodía cruda. Pueden ser cremas crudas, como tenemos ahora el gazpacho, la vichyssoise. Luego también es muy bonito en la alimentación ir haciendo cambios en función de la temporada, de la estación del año en la que estamos, porque eso nos permite adaptarnos mejor también. Y que no falte la grasa. Entonces aquí puedes añadir un chorro de aceite de oliva virgen extra, que la cantidad aquí depende mucho de la persona. Si has entrenado, si has tenido una mañana intensa, si vas a tener una tarde exigente, si estás bien de peso, si estás bien de porcentaje de grasa, no tengas miedo a la cantidad de grasa, porque es un buen combustible para ti y lo vas a utilizar bien a nivel metabólico. Si tienes sobrepeso, notas que no quemas los malditos michelines que se quedan ahí, aunque te esfuerces muchísimo. Si notas que tienes una cierta inflamación, entonces sí, modera las grasas. También, este es un detalle importante para las personas que tienen problema de hígado, de vesícula biliar, que no tienen buena tolerancia a las grasas. Es muy probable que haya un atasco en esa utilización de la grasa a nivel metabólico y haya que ir poquito a poco engrasando la maquinaria metabólica, dejando los carbohidratos, el azúcar, las harinas, sobre todo harinas refinadas, e introduciendo grasas manejables, en pequeña cantidad para ir progresivamente aumentando, para ir activando esa palanca metabólica y ganar flexibilidad. Qué bueno. Ese sería el plan de una comida completa de mediodía. Una proteína densa, completa, muy bien la carne porque es el momento mejor del día para digerirla. Una fuente de carbohidrato en forma de vegetales. En verano pueden ser crudos y a mediodía. Y una buena fuente de grasa saludable. El aceite de oliva virgen extra, el aceite de coco virgen extra, las semillas, los frutos secos. Y luego nos vamos a la cena y aquí tenemos que hacer algunas puntualizaciones. En la cena, nada de crudos, así que los canónigos ya empiezan a circular hacia la primera mitad del día. Vas a ver movimiento en tu cena. Canónigos no. Los canónigos para el mediodía. Okay. En la cena, por la tarde, noche, pon mejor la verdura cocinada. Y ahí pueden ser pues desde unas acelgas, espinacas salteadas en lugar de crudas, una crema de verdura, un brécol al vapor, coliflor, judías verdes, espárragos, pero nada de crudos por la noche. Sobre todo también si tienes problemas para conciliar el sueño, para mantener un sueño profundo y reparador, si tienes digestiones pesadas, si se te hincha la barriga. Entonces, por la noche nada de crudo. ¿Y proteína ahí meto Y algo? proteína ahí, pero no esa combinación extraña que estás haciendo de lácteos, el yogur y el bonito, creo que has dicho, o atún. Sí. Eso también hace fricción. Entonces, una única proteína,
nos vamos por el mar, pues bueno, el atún, pero en pequeña cantidad. Se recomienda, creo que el máximo ahora oscila, y además depende si es para mujeres embarazadas, hombres, ronda en torno a los 60 o 70 gramos de estos pescados grandes a la semana, porque van muy cargados de tóxicos y es mejor reducir su consumo. Entonces mejor ahí, si tomas pescado, unas sardinas, anchoas, caballa, un pez más pequeño o mediano. El salmón, idealmente salvaje, ecológico, eso ya lo que cada uno puede hacer. El huevo, ahí es un buen momento para meterlo porque se digiere bien. ¿Mejor que en el desayuno? No, en el desayuno también está bien. Ahí un punto para ti. Yeah. Sí. He pegado una de 54. Vamos bien, no, pero esto es solamente recomponer. Vale. Puedes introducir también algo que muchas veces se olvida, las gambas, el marisco ligerito. Y también las setas, que son un alimento proteico, como que el pobrecillo está por ahí olvidado en un rincón y es un buen aporte de proteína. Para las personas que no toman proteína de origen animal y toman legumbre, ahí podrían tomar también algo de legumbre, pero... En la noche. En la noche, pero cocinada, habiendo estado 2 días en remojo, cambiando el agua de remojo y sin esos acompañamientos muy densos que pueden crear flatulencia, gases, pesadez digestiva. El ser vegetariano o vegano es complicado porque requiere dominar muy bien las combinaciones de alimentos para cubrir todas las necesidades que tenemos, porque los alimentos de origen vegetal no aportan todo ni de la misma manera, de manera que hay que jugar muy bien, hacer las parejas de baile para que aquello marche correctamente. Vale. Y acuérdate también de la grasa por la noche, ¿vale? Siempre un poquito de grasa en tus comidas. De nuevo, un chorrito de aceite de oliva virgen extra en tu brécol al vapor, acompañado de tus huevos salteados, y tienes una cena completa. Entonces haríamos 3 comidas prácticamente. O sea, haríamos el café, que no sé si se considera una comida, ¿no se considera? No, ahí lo consideramos como el apoyo para ese ayuno Y luego sostenido. haría el desayuno. ¿El desayuno está correcto? Sí, ahora vamos con ello. Dale. Sí, mira, lo que podrías hacer sería, con la ayuda del café cetogénico, retrasar el desayuno hasta el momento en lugar del almuerzo, para hacer como una comida temprana y luego una cena temprana. En medio, si tienes hambre o necesidad, puedes tomar un puñado de frutos secos, un poquito de yogur de ese que hablabas, ecológico, de cabra o de oveja, idealmente griego para que tenga más grasa y eso es más energía estable y óptima, con un picadito de semillas, por ejemplo, como una ayudita. Y luego ya tu cena completa, temprana. De esta manera, y ahora vamos al desayuno, no me olvido, Sí. alargas las horas de ayuno del sueño del tiempo que va entre la cena y el desayuno, entre la cena temprana y el desayuno tardío, ese almuerzo. Vale, Y ¿el almuerzo más o tienes menos a qué hora tiempos. caería? Pues en torno a las 12, por ejemplo, podría estar bien. Vale. Esto, insisto, depende de tu capacidad, tu tolerancia al ayuno, tu exigencia de agenda. O sea, que la primera comida sería más bien llegando a las 11, Sí. 12 de la mañana Sí. y hago esa primera comida que es como ese almuerzo tardío que me estás diciendo. Más que un desayuno, me estás diciendo que Eso hago un es. almuerzo tardío. Sí. Entonces, Bien, ese- o sea, no, lo que yo siento, o sea, mi madre se queda impresionada porque yo últimamente lo que estaba haciendo era, si no tenía hambre, no como. Y es que yo no sentía hambre. Yo decía, es que estoy comiendo aquí por compromiso a las 2 de la tarde. Claro, y entonces yo me claro. siento en la mesa y digo, es que estoy comiendo por compromiso. Claro. Y claro, me miran como diciendo, pero con todo lo que gasta, anda para allá, Sí, anda para acá. sí. Y digo, es que yo siento que no. No necesitas, porque tienes buena flexibilidad metabólica, probablemente, y entonces tus células pueden utilizar toda la energía que tú tienes de reserva en forma de grasa. Y eso es genial, es muy buena señal de que lo estás haciendo bien. Qué bueno. Entonces lo que puedes hacer es que quedas con tu hermana para comer en casa de tu madre un poquito antes, o haces con ella ese desayuno tardío y a tu madre la ves luego para cenar pronto. Y entonces en ese almuerzo, ese desayuno, de los 3 huevos con la tostada, ahí vamos a hacer también un reajuste y tomas los huevos con un aguacate, por ejemplo, una buena fuente de grasa, y puedes introducir el carbohidrato en lugar de en forma de pan, puedes tomar un poquito de quinoa, de arroz y algo de verdura.
Pues verduritas que quedaron de la noche anterior o una pequeña ensaladita, ¿vale? Para que tengas ahí de nuevo los 3 macronutrientes, proteína, Vale. grasa y carbohidrato. Entonces aquí haría 3 comidas. Voy al entrenamiento, llego a las 8 a mi casa, me tomo los huevos con el aguacate y la quinoa o el arroz o las verduritas. Yo tampoco me inflo, no me hincho allá a comer. Y luego a las 12 del mediodía, no, ahí ya si hago 3 comidas ya tendría que esperar al mediodía o cuando me diera hambre para comer el plato principal. Si no, lo que tengo que hacer es llegar hasta las 12 del mediodía haciendo el ayuno. Si no tengo hambre, no desayuno, llego hasta las 12 del mediodía y luego intento llevar la comida, alargar la comida. Muchas veces me pasa que cuando hago eso me dan las 5 de la tarde y todavía no tengo hambre. Fenomenal. Escucha tu cuerpo, eso está muy bien. Vale. Claro, escucha y que escuchen las personas que nos estén oyendo con criterio, con consciencia corporal, sintiendo, porque algo muy malo de hacer ayuno es empezar a sentirse mal y seguir tirando y tirando eso, como si fuera una competición, porque eso es que ya deja de ser un estímulo hormético positivo que te hace crecer para ser algo, un estresor demasiado agresivo y que te daña y que sube el cortisol y entramos a una cadena muy peligrosa. Entonces, una conclusión a la que estoy llegando, lo mismo de cuñado, es que claro, quizá nuestro cuerpo es más eficiente de lo que pensamos con la comida y no necesitamos comer todo el rato, todo el tiempo, estar con el estómago lleno comiendo 5 veces, porque en realidad el cuerpo es eficiente, ¿no? Exacto. Cuando respetamos nuestra naturaleza y bailamos con ella, como decíamos antes, entonces permitimos esa eficiencia. Y eso es algo muy bonito de mi trabajo, algo que me gusta mucho y por lo que me siento una privilegiada de ver cómo de verdad empezamos a poder ser quienes somos. No, es que soy débil, no, estás débil. Ya verás, como cuando haces ajustes, descubres que eres una persona fuerte, resistente, eficiente. Porque, de nuevo, a tu coche, si le pones una gasolina mala, residuos, entonces, bueno, el pobre tirará y además haciendo ruidos y de pronto se parará Pero si tienes un cochazo maravilloso y le pones el combustible adecuado, entonces va. Hay que hacer ahí ciertos ajustes. Cuesta porque además cuando llevamos mucho tiempo haciendo algo, viviendo de una manera, comiendo de un estilo determinado, hacer el cambio, empezar a poner en marcha esa máquina que se ha oxidado, puede llevar a un periodo de sentirse fatal, de ineficiencia absoluta, de falta de energía total, de cero rendimiento deportivo, de malestar, de gripe, porque hay un periodo de adaptación metabólica a esa nueva manera de comer. Y eso hay que saberlo, porque si no empiezas a hacer los cambios y dices, no, ves, me va fatal, me vuelvo a comer 5 veces al día y todos mis snacks, mis panes, mis cereales de desayuno, el azúcar, ¿ves? Como no estoy tomando azúcar, no tengo energía. No, date tiempo, porque de verdad cuando entiendes cómo funcionamos es que todo cobra tanto sentido que si respetas ese proceso, de verdad empiezas a descubrir que eres otra persona y eso es maravilloso y te lo debes y te mereces sentirte así. Lo que más noto yo cuando escucho mi cuerpo y hago eso de comer a las 5 o incluso muchas veces ha coincidido que no he entrenado por la mañana, yo siempre le digo esto en casa y es, si no entreno no como tanto. O sea, si no entreno igual hago solo una comida. Y ha habido veces que me ha coincidido que igual cojo, me he levantado, he desayunado un poco tarde y luego por la tarde he metido el entrenamiento con un ayuno que ni siquiera he pasado o directamente me he ido todo el día y he entrenado por la tarde y solo después del entrenamiento he metido ahí la fruta, pero porque realmente es lo que digo. Yo me siento. Claro. Y entonces yo siento que yo siempre me hablo así, yo digo, este tío me está pidiendo plátano. O voy cuando, por ejemplo, me quedo mirando, tenías que haberme visto el otro día en el Lupa, ¿vale? Me felicitarías. Porque estaba así delante del arroz con leche. El día que jugaba la selección contra Francia, veía a todo el mundo cogiendo las pizzas, todo ahí con la gaseosa. Yo con unas ganas por dentro diciendo, si es que yo también he sido ese. Y alguna parte dentro de mí me decía, Brandon, un día no pasa nada. Y le decía, no, un día no, que ya nos conocemos. Vas a hacer la neuroasociación de partido igual a pizza, igual a gaseosa. Y aquí no nos va a sacar nadie. Entonces digo, bueno, el arroz con leche. Me voy a donde el arroz con leche. Me habían cambiado la receta del arroz con leche, que ya soy sensible hasta la receta del arroz. Miro el arroz con leche y digo, este ya no sabe igual que al principio, porque al principio me lo estaban vendiendo muy natural y ya ha dejado de saber natural. Mira. Y le di la vuelta y claro, ponía caducidad un mes. Y cuando vi
la primera vez que lo compré caducaba en una semana. Verá. Y luego cuando dije caduca un mes, digo, a este ya me le están haciendo algo. Sí, Ya pues me la es han liado. genial que lo notes, Mm, porque es que es el mejor avisador, es tu claro. cuerpo, tu gusto, y luego que detectes estas conexiones emocionales, que es algo muy bonito. A mí me parece precioso. De la comida. La comida es más que cubrir una necesidad. Comemos también por emociones, por consuelo, por hábito, por aburrimiento, para celebrar, para conectar con otras personas. Y eso es muy bonito también, aunque muchas personas lo ven como algo negativo o es que peco, esto lo he oído tantas veces, es como que no, de verdad, quitémonos la culpa y esta visión de que comer gustoso es pecar, de que comer bien es un rollo y una cosa insípida, porque se puede comer bien súper sabroso y súper rico, y que no tiene que ser tampoco siempre todo estricto, exigente, que no tiene que ser un corsé, sino un conocimiento, un criterio y también saltártelo cuando consideres. Y te lo puedes saltar yéndote a la pizza y la gaseosa o saltándotelo a hacer una pizza keto y una bebida, una limonada casera súper rica y celebrar además con unos frutos secos al final que has tostado en casa y que huele todo maravilloso. Es que eso también está muy bien. Voy a tener nuevo suscriptor en el canal de Isabel, viendo cómo hace los... me voy a estar todo el día cocinando, van a decir, este chaval, lo que ha cambiado. Tengo aquí Sí. puesto, fíjate, cuando has estado hablando de las emociones, total, que al final no comí el arroz con leche. Ah, eso, No lo, ¿en sí. qué acabó la historia? No, me fui así, me quedé mirando el arroz con leche, iba del arroz con leche a la fruta, del arroz con leche a la fruta. Y la chica de lupa me miraba como diciendo, ¿este qué está haciendo? Y de repente dije, venga, Brandon, una sandía. Y me metí 2 kilos de sandía mientras veía el partido. Pero bueno, 2 kilos no, media sandía. Pero dije, prefiero meterme media sandía, que sí, es azúcar vivo, pero por lo Sí. menos es azúcar con buenos nutrientes, Sí. que no meterme esto otro que, Sí. ¿qué tal? Imagino que emocionalmente yo también andaba en ese momento de exaltación o lo que fuera. Claro. Y tiene Para sentido lo y del partido. también, insisto, es bonito. Yo creo que es inteligente. Es navegar las olas también con los recursos que tenemos y uno es los alimentos y cómo combinamos, cómo cocinamos, cómo lo comemos. También cuando una sandía te la comes a velocidad del rayo, aquello es una cantidad de fibra en el estómago que luego pareces tú la propia sandía. Pero si la comes despacito, masticando, prestando atención, es un deleite y además te sienta mejor. Así que Estuvo nada, increíble. está muy bien. Vamos a hablar cuando has hablado de las emociones y la comida, se me han venido a la mente los atracones que tienen las personas cuando salen del trabajo a las 7 de la tarde. ¿Qué relación tiene eso con la comida? ¿Cómo podemos empezar a relacionarnos mejor quizá con la persona que somos y la comida? Hay distintos mecanismos. Uno es que el dulce ayuda a reducir los niveles de cortisol. Muchas veces estas ganas de atracones son ganas de dulce y es el atracón del bollo, del helado, porque inconscientemente estamos buscando eso que nos calma el estrés y nuestro cuerpo sabe que el dulce ayuda a bajar los niveles de cortisol. Esto es algo también importante, ya que hemos hablado del ayuno y la dieta cetogénica, el evitar los dulces. Cuando se hace ayuno, suben los niveles de cortisol porque es un estresor, es una amenaza para nuestro cuerpo. Nuestra biología dice, aquí hay un problema, lo estoy pasando mal, me voy a poner a la defensiva y para eso eleva los niveles de cortisol. Y este es un punto muy importante para quien quiera hacer ayuno más largo, más corto, que tenga muy en cuenta el nivel de estrés de su día a día y el nivel de estrés que le genera el ayuno, porque entonces se puede volver contraproducente. Y algo que ayuda mucho en esos casos, y también cuando se hace una dieta cetogénica, una dieta rica en grasas y muy baja en carbohidratos y nula en azúcares, es que esa manera de comer también puede elevar el cortisol, sobre todo en personas que no están bien adaptadas o que están viviendo una situación muy exigente en su día a día o que viven esto como un agobio, una pesadez, ese corsé del que hablábamos antes, y les viene muy bien moderar esa exigencia e introducir más carbohidratos, un poquito de boniato, un poquito de arroz, algo de fruta, para ir tirando de las riendas más amablemente del caballo de la nutrición para la salud. Vale. En el fondo de todo esto que he puesto, estos 3 ejemplos, está el cortisol como una amenaza que nos daña. Entonces, ¿tiene sentido que cuando yo estoy un poco más flojo anímicamente me dé por comer más fruta? Sí. Claro. Sí, tiene mucho Me sentido. suele pasar que si veo que estoy flojo anímicamente, enseguida el cuerpo me va al plátano.
Claro. Pero me como 4. 4 plátanos. Sí. Y me lo pide, Tiene me lo mucho pide. sentido. Pues haz una cosa y a esta necesidad emocional aplícale ahora un criterio mental, inteligente y de conocimiento, que es poner un puñado de frutos secos. Tómate los plátanos y también unas nueces, unas almendras, avellanas, porque de esa manera vas a modular el paso de glucosa a la sangre y vas a impedir un pico de hiperglucemia, que es la otra gran amenaza de nuestro día a día, y así que no tengas el subidón de energía y luego el bajón, la posible activación de inflamación, la acumulación de grasa, pues el Michelin, algo que te tapes, y sobre todo el equilibrio metabólico, que es el que sostiene la salud a todos los niveles. Vale, Isabel, tenemos más o menos, hemos a grandes rasgos. Este es el podcast introductorio de Isabel. Yo estoy seguro que la voy a estar invitando cada 3 meses. Oye, Isabel, por favor, tienes que venir a seguir por donde lo habíamos llevado. Esta es solo la introducción. Esta es solo la introducción, ¿verdad? parece ser, sí. Porque yo puedo estar 6 horas hablando. Es que, Y yo, que bueno, me encanta todo esto. Sí, qué bueno. Entonces, claro, fíjate, es que claro, hay un montón de conocimientos. Sí. Os recomiendo de verdad leeros el libro de Isabel. Yo lo que voy a hacer es comprarlo, aunque me lo haya traído, también le haré el aporte y quizá os lo regale alguno, ¿vale? Eso. El libro. Y fíjate, aquí tenía puesto: para no sentirme cansado y sin energía, ¿qué es lo primero que debería optimizar? Ya hemos optimizado la nutrición. ¿Cuál dirías que es el segundo factor más importante que debería optimizar para tener energía durante todo el día? El sueño, pero no en cantidad, en calidad también. Un sueño de calidad requiere o se ve muy favorecido con horarios regulares, que te vayas a dormir todos los días a la misma hora y te levantes a la misma hora. Cuando sincronices tu reloj biológico, te despertarás sin despertador. Esto es algo muy bonito también. Que te expongas a la luz natural, nada más levantarte. Esto ayuda muchísimo. Te va a ayudar a tener más energía durante la mañana, más claridad mental y a poner en hora todos tus relojes, el principal y los relojitos secundarios de tu gran reloj biológico, para que por la noche tengas sueño a la hora que corresponde y así consigas un sueño más profundo y reparador. Eso ayuda muchísimo. Que hagas deporte durante el día. Idealmente que no sea al final del día, porque el deporte no se activa, que lo pongas por la mañana, como estás haciendo, a mediodía. Por tu trabajo, si tienes entrenamientos por la tarde, quizá hay que organizarte para que sean lo antes posible, que sean más suaves. Claro. Que sean al aire libre idealmente, y si no, que te protejas con unas gafitas blue blockers, porque las luces artificiales, altas, intensas, frías, por la tarde, dificultan tu producción de melatonina, la hormona que regula que te vayas a la cama, que concilies bien el sueño y que tengas un sueño profundo y reparador. Isabel, una pregunta que te voy a hacer. Podría seguir la dinámica por más preguntas, pero me gustaría tener la conversación como si realmente estuviéramos tomando un café. Y es que, ¿por qué esto no se ve sexy? Es decir, ¿por qué la sociedad no ve? O sea, para mí descubrir esto del sueño, por ejemplo, lo que tú me acabas de dar es oro puro. Esto que tú me acabas de dar aquí de los huevos, yo sé perfectamente que si yo ya me siento con energía, que me siento como a tope, como nunca en mi vida. También porque mucho viene de aquí. Pero yo sé que esto va a hacer un cambio en mi vida. Esto que me acabaste de dar, algo tan básico como esto, sé que va a hacer un cambio real. Lo sé, o sea, puedo sentirlo. ¿Por qué piensas que este tipo de dinámicas, por ejemplo, levantarse, ver el sol, acostarse viendo, por ejemplo, ver el atardecer, eso es maravilloso, tener la misma rutina de sueño, se percibe por la sociedad como aburrido? Porque a mí es algo que se me ha intentado tachar, yo enseguida hago el bloqueo mental, no entro en la discusión, sino que lo bloqueo, le digo, perfecto, está en su camino, Brandon, te está juzgando, sí, pero no tienes por qué entrar ni llevártelo como algo personal. Te puede molestar porque como ser humano pues tengo emociones y me puede molestar que una persona me juzgue no sin preguntar, sino sin indagar realmente, o quizás sin probarlo, ¿no? Oye, ¿has probado a levantarte temprano por las mañanas? ¿Has probado a esa sensación de decir, me levanto, veo el sol, ese ritual del que hablabas? Por ejemplo, a mí me pasa muchísimo. Yo me levanto y tengo ese baile que cuando tú dices que justamente quería entrar del baile, yo tengo también mi propio baile y siento que eso hace que el día empiece como con una sensación de disfrute. ¿Por qué sientes que no se ve sexy? ¿Por qué sientes que, o no sé si lo sientes tú, porque lo estoy reflejando en ti, es simplemente, si es tan bueno, ¿por qué no nos lo inculcan quizá desde pequeños, o el 99% de la sociedad no lo está haciendo?
No lo sé. Fíjate, yo llegué a la nutrición con mayúsculas, a la comprensión del impacto de lo que hacemos cada día sobre nuestra salud global, porque me rompí, porque me pasé de exigencia y de actividad y de tirar de una cuerda que no era natural en mí, creo que era pedirme algo que por naturaleza excede mi capacidad, y creyendo que me cuidaba porque seguía la dieta, la pirámide nutricional, porque no comía carne y muy poquito pescado, porque creía que la proteína animal no era buena. Comía 5 veces al día, 6 veces, también porque yo pensaba que era débil y luego descubrí que estaba débil por lo que estaba haciendo, pero que esa no era yo. Bueno, una serie de sorpresas, y de sorpresas para mí tristes, porque yo era médico, era patóloga, me importaba la salud y cuidarme también, y sin embargo fracasé. Y eso me hizo ver que es que estaba yo muy equivocada y las recomendaciones no parecían las adecuadas, porque yo las había seguido y había acabado fatal. Vale, es verdad, con una parte externa de súper exigencia. Los años de la carrera yo trabajaba para pagarme los estudios, trabajé para pagarme la Academia del MIR y tener ese año para poder estudiar. Pedí un préstamo para cambiar de ciudad y hacer mi especialidad. Hice el doctorado a la vez que hacía la especialidad, o sea... yo no tuve años fáciles desde muy jovencita. Empecé con 15 años a trabajar. Y además, como yo quería hacer una carrera por pura vocación, estudiaba mucho y me esforzaba y lo daba todo. También soy súper apasionada y todo me encanta y no pasa nada. Y no me ponía en primer lugar, entonces venga, pues no pasa nada. Y no pasa nada hasta que pasó. O sea que no echo la culpa solo a haber comido mal creyendo que lo hacía bien. Es verdad que luego tenía mucho también de lo que iba tirando. Pero cuando llegué a ese punto y descubrí que había otra forma de comer que era mucho más saludable, más coherente con nuestra naturaleza, se me rompieron los esquemas y además de pronto me vi dejando de comer fruta, las 5 piezas por supuesto al día y más. Yo comía muchísima y resulta que eso me estaba debilitando al extremo, y una serie de cosas. De esas recomendaciones que es que no eran buenas. Y a mí eso me llevó a un punto de tristeza, de rabia y de sensación de estafa con la medicina, pero ¿cómo puede ser esto? Y ahí, bueno, salí de ese momento turbulento y pensé, bueno, pues como médico esto hay que ponerlo al servicio de la gente, es que necesitamos saber esto. Y esto fue hace tanto tiempo, eso pues hace 20 años, que a mí me decían eso, pero ¿qué tiene que ver lo que como con la enfermedad que tengo? ¿Qué tendrá que ver el azúcar con tal? ¿Cómo voy a dejar de beber leche si estoy embarazada y tengo que tener las necesidades de calcio cubiertas? Una serie de patrones, mitos, ideas, creencias, rutinas, circuitos neuronales que ya estaban tan inculcados. Por cultura. Sí, por cultura, por información específica, por forma de estar en el mundo, que viví todo esto. No solamente no era sexy, no era adecuado, era fruto de burla, pero a mí me parecía que tenía mucho sentido y que merecía la pena seguir ahí. A mí me cuadró, me encajó, investigué, fui profundizando. Fue muy chulo el proceso porque fue ir profundizando y a la vez ir abriéndose todo un abanico. Entonces, boom, de pronto fue una sensación de mirada ampliada en vertical y en horizontal, y de pronto todo cobraba otro sentido y otra coherencia. Soy médico, soy patóloga. En ese momento yo ya tenía mi especialidad, el doctorado, había estado metida en proyectos de investigación, y entonces encontré que toda esa información que yo estaba adquiriendo desde la llamada medicina alternativa o complementaria, porque descubrí la nutrición según la medicina tradicional china, descubrí la terapia neural, que es un sistema, una disciplina médica
además desarrollada por médicos alemanes hace un siglo, o sea que esto no venía de los chamanes de la selva. Es que para nuestro sistema médico occidental podía ser muy coherente y sin embargo se rechazaba porque tenía una visión muy amplia, que conectaba muchos puntos, que nos rompía las estructuras mentales. Lo que yo fui descubriendo de esas otras vías, la fitoterapia, la nutrición ortomolecular, es que para mí tenían muchísimo sentido y daban respuesta a muchas preguntas que yo como patóloga me había hecho. Yo he visto muchísimo cáncer, lo he tenido en mis manos, lo he cortado con cuchillo, con el bisturí, lo he visto al microscopio, he visto células que parecían saltar a los ojos de la agresividad que tenían y siempre me preguntaba eso, pero ¿qué estamos haciendo? Algo se nos está escapando porque no es normal que haya tanta enfermedad tan agresiva, casos tan arrebatadores en personas jóvenes, en las autopsias, que es como abrir el baúl de los tesoros de toda una vida, decir, ¿y todo esto? Y de pronto, cuando me rompí, cuando se me rompieron los esquemas, cuando sentí que no sabía nada, que había fallado y empecé la búsqueda y me fui atreviendo a ir a otros campos de conocimiento, de pronto todo aquello tenía mucho sentido. ¿Verdad? Se integró todo. Sí. Me ha resultado muy llamativa la palabra la estafa, ¿no? Porque a mí me pasó lo mismo con la vida. ¿Sabes? ¿Pero qué estafa es esta? Hoy justamente lo comentaba con una amiga en el gimnasio y yo le decía que muchas veces sentía que, bueno, ya lo había visto y ya lo veo claramente, y es que la sociedad era un teatro, ¿no? Es un teatro y entonces en el que quizá muy poca gente se permite. Siempre miro al verde, no sé por qué, me encanta. Me quedo mirando el verde, Sí, es como que lo busco, ahí, ¿verdad? Lo busco, es como que el árbol me está observando. Y es como que las máscaras y las cosas autoimpuestas y cómo influyen todos esos patrones de los que tú hablas, la cultura sobre todo. Yo estoy ahora un poco muy enfocado en eso, ¿no? En la cultura, en los rituales que tienen que ver con la cultura, en sincronicidades, longevidad y me parece impresionante cuando has dicho no, la estafa y que eso te quebrara ahí. Fíjate qué curioso cuando decías, antes cuando llegaste, dijiste, joder, me siento muy identificada contigo y Sí. es que fíjate que caminos muy paralelos, ¿no? Porque yo para la carrera lo mismo tuve que trabajar, autoexigencia y llegas al mismo, llegar al mismo punto. Y por concluir y hacerte las últimas preguntas antes de dejarte marchar. Ay, no, sí, se ha pasado rapidísimo. Sí. Que siempre podemos ver a otra persona. Por ejemplo, a mí me pasa con justamente lo comentábamos antes, con Rubén del Sendero, que yo veo sus vídeos antiguos de hace 10 años y siempre me hago la misma pregunta y es ¿por qué la vida no me permitió ver esto hace 10 años? Sí. Porque veo y él va 10 años por delante mío, entonces yo digo, joder, entonces verle ahora para mí no tendría sentido. Pero digo, joder, ¿por qué la vida, si este contenido ya existía, si eso que tú me estás hablando de toda esa... ¿No te haces esa pregunta muchas veces? ¿Por qué la vida no me permitió ver antes esos recursos de los que hablabas? Yo recuerdo en una de las primeras entrevistas, o la primera, quizá fue la primera entrevista que me hicieron esta pregunta: si pudieras hablar con la Isabel de 20 años, que estaría en la carrera, ¿qué le dirías? Y yo, que lo pasé tan mal con la piel, con el intestino, con mis defensas, con la energía, recuerdo que ahí me salió a decirle que dejara de comer pan y beber leche. Y ahí pensaba eso, ojo, qué pena no haberlo sabido antes. Bueno, pues es la vida que tenemos. Entonces, lo que no quiero hacer es impedir que otras personas que puedan necesitar esa información la encuentren ahora. Así que yo la voy a poner ahí, sobre la mesa, y quien la necesite o la desee la pueda tomar. También sucede que, bueno, pues que la vida tiene un orden, tenemos un proceso. Quizá, no sé, si lo hubiera encontrado antes no habría hecho la carrera que hice, la especialidad, la investigación, y todo eso a mí me ha dado también una base sólida desde la que puedo comprender cuando alguien me habla de una enfermedad y desde la que pude comprender muy bien el valor de la alimentación y el estilo de vida. Y cuando hablo de metabolismo no es porque lo he leído en un papel, es que además de leer muchos papeles y muchos libros, lo puedo encajar en un conocimiento de tripas, de base, de cimientos, y luego además a eso se le añade la experiencia en consulta con tantas personas
y hace como un pack muy sólido, muy completo, que creo que le da valor y que puede servir a la gente. Sirve, por eso estás aquí. Es súper útil. A mí ya me has cambiado la comida. Te voy a hacer una de las últimas preguntas y es, ¿las bebidas energéticas son saludables antes de entrenar? Es que a todos los gym bros les veo ahí con las bebidas energéticas antes de entrenar y mi hermana me está preguntando, oye Brandon, ¿pero eso es sano? Y yo digo, pero mejor que lo explique la doctora Isabel. Yo no lo considero sano. Puede ser otra cosa, pero saludable no. Son ultraprocesados, cargados de sustancias artificiales que no asimilamos bien. Somos un animalito y necesita una nutrición natural y coherente. Vale, entonces, la doctora Isabel ha hablado sobre todo de la nutrición. Fijaros, nos ha dado también más o menos un menú de un día a tomarlo con pinzas, recordar leeros el libro para orientarlo un poco a vuestro metabolismo, porque entiendo que en el libro explicas mejor cada metabolismo y todo va mucho más en detalle, ¿vale? Esta es la introducción de Isabel en el podcast. Luego hemos hablado del sueño y en el sueño ha dicho que súper importante que tengamos una hora definida de irnos a dormir y una hora definida para levantarnos, porque así nuestro ritmo circadiano se regula y vamos a tener más energía. Influye también en la energía. Sí. Complétame la información porque... Sí. Y también, mira, conectando estos dos puntos, horarios regulares de comidas, que es algo que conviene también tener, aunque luego lo puedas cambiar, ser flexible porque tienes hambre o no, o puedes o no puedes. Que haya orden en las comidas ayuda también a ordenar nuestro reloj biológico y uno de los efectos más positivos que tiene es que nos ayuda a tener un sueño más profundo y reparador. Vale. Para los más baguetes os recomiendo empezar por el sueño, porque es lo más fácil de hacer desde mi punto de vista. O sea, es tan simple como ponerte una alarma para irte a dormir y una alarma para levantarte, ¿vale? Entonces, si queréis tomar acción ya, ¿qué es lo más importante? De nada nos va a servir que la doctora esté aquí, nos haya dicho todo esto, si luego no lo aplicamos y tomamos acción. Entonces, lo más fácil de hacer de todo lo que ha dicho desde mi punto de vista, poner el horario para levantarnos y dormirnos. Entiendo que para hacer eso, de primeras tengo que hacerlo en fuerza, porque una cosa que te he escuchado también decir es, desde dónde haces las cosas también importa. Sí. Explícame esa frase, por favor. Sí. Que haya de verdad un deseo, unas ganas, un compromiso, aunque cueste, porque no todo lo que nos va bien nos es fácil y a veces no te apetece ir a entrenar, pero sabes que te toca y que eso es lo bueno para ti. También, bueno, hay que escucharse porque hay un puntito ahí muy delicado entre no me apetece por vaguería y no me apetece porque hay algo en el cuerpo, estoy en proceso de recuperación, estoy convaleciente de una enfermedad, estoy parasimpático hoy, estoy en un modo mental, emocional que no es bueno y ahí, por ejemplo, no conviene forzarse, es mejor ir a caminar, ir a hacer un ejercicio más suave, estiramientos en casa, porque vas a forzar tu cuerpo en una dirección que ese día no corresponde. Pero cuando se trata más de una pereza, vaguería, ese poco impulso, sí que conviene forzarse, porque es algo muy positivo para la salud. Entonces, ser exigentes y amables. Ese punto también un poco del criterio, la razón y la conexión con uno mismo. Y luego esto que me preguntas, a mí me encanta, es que no nos podemos engañar. Podemos intentar engañar a otros, intentar engañarnos, pero realmente no nos vamos a engañar. Y uno de los ejemplos que tenemos ahí, como yo creo muy evidentes, es el cambio en nuestra química interna cuando hacemos algo por ganas, aunque nos cueste y sea un punto de superación, o por forzarnos, por querer fingir, por obligarnos, porque me tengo que hacer la historia de Insta y tienen que ver que soy súper guay. Hay un cambio y es muy elocuente. Cuando hacemos las cosas porque de verdad las deseamos, se produce una liberación de dopamina, que es una de las hormonas de la felicidad, es aquella que nos lleva a sentirnos bien, a sentir el impulso y a tener el impulso de ir a por lo que deseamos. Cuando las hacemos fingiendo, intentando engañar a otros o a nosotros mismos, lo que se produce es un pico de adrenalina, que es una de las hormonas del estrés y es la que nos lleva al estado de alerta, de exigencia, de estar en un mundo peligroso, que a la larga nos lleva a la enfermedad. Y este es un punto muy importante y yo
siempre me lleva a la ducha de agua fría, que es uno de los rituales de la mañana, ducharme con agua fría. Y algo que estuve haciendo durante un año y me encantó y fue algo que me debía, y era ir cada amanecer a dar mi baño al mar durante todo un año. Y yo lo hacía, era una cosa mía, muy personal, en un momento delicado de mi vida, y lo hacía para mí. Y el que era entonces mi socio en Vida Potencial, Jesús Sierra, nos veíamos prácticamente todas las mañanas y le contaba, oye, ¿y de tal? ¿Pero has ido y no lo has puesto en Instagram? Me decía, no, es que esto es una cosa mía. No, lo tienes que poner. Me decía, ¿pero por qué? Si esto es mío. Entonces, bueno, me convenció diciéndome que eso podía inspirar a otras personas y empecé a compartir mis baños del amanecer algunos días. Y aquello requería mucho, porque era levantarme muy temprano, ir hasta allí, tenía una caminata y luego meterme en el agua. Había veces que estaba muy bien y había veces que estaba muy fría, había veces que estaba revuelta, a veces no me podía meter porque era peligrosísimo. Y yo lo estuve haciendo todo un año y fue un regalo también. Fue ese punto de superación y de vencer la pereza y de exigirme ese puntito de esfuerzo extra cada día, pero muy motivada porque era algo que yo había deseado hacer durante muchos años y no lo había hecho y sentía que me lo debía y me quería regalar ese compromiso de un año, mis baños al amanecer. Y fue precioso, fue una experiencia maravillosa. Pero tenía que vencer ese punto y yo creo que ahí estuve liberando dopamina mucho tiempo. Y el día que no y que sentía que no, que es que fue excepcional, prácticamente ninguno, no iba y estaba bien porque sabía que no debía hacerlo. Entonces me viene muchas veces esto y también porque muchas veces me preguntan la gente que ve el tema de la ducha fría, pues que yo nunca lo he hecho, lo hago. Cuidado, ve despacio, requiere un entrenamiento y escúchate mucho, porque si de verdad hay algo en tu interior que no quiere, vas a ir contra ti. Si hay algo en tu interior que quiere y una vocecita que dice, ay no, qué pereza, qué frío, tienes que ir a por ello, porque entonces te va a servir. Que es muy curioso lo que estás hablando, porque es justamente, nosotros vamos los sábados a bañarnos por la mañana en el mar y es curioso cómo te encuentra el mar. Justamente a mí también me encontré en un momento muy delicado de mi vida. Una amiga que viene ahora a las 2 de la tarde, que viene a entrevistarme para este mismo podcast, para una dinámica que vamos a hacer, es la chica, la llaman la sirenita del Cantábrico. No sé si la has visto, Arina. Una chica rubia. Pues ella lleva 535, perdí la cuenta en 535 swims, que lo llama ella. Va todos los días a la playa de allí de La Fenómena y lo hace, ¿no? Y ella fue la que me introdujo en los baños de agua helada. Yo lo que te digo, emocionalmente no estaba en mi mejor momento y de repente un amigo me dijo, oye, hay una chica que se va a bañar y dentro, en ese momento no había trabajado lo que he trabajado hasta ahora, que ya lo hablaremos en otro momento. Y entonces yo por ego dije, va ella y yo no. Ella va y yo no. Pues ahí que llegué yo al día siguiente a 1 grado y granizando el primer baño. Muy bien, ala. Pero eso sí, lo que sentí fue mágico porque fue presencia. Como tu cuerpo está ahí diciendo, ¿qué está haciendo este? O sea, de todo lo que se le ha podido ocurrir, hoy, esta mañana, se le ha ocurrido meterme a 1 grado en este agua. Y a partir de ahí nunca más no he sido capaz de dejarlo. O sea, no me baño todos los días por disponibilidad de tiempo, cercanía y demás, ¿no? Pero sí que dedico 1 vez por semana a hacerlo. Y esta semana, por regulación emocional, lo he incluido a última hora del día. Ay, qué bien. A las 8. Me he ido andando después de hacer las labores a la playa, al mar. Qué porque bien. sientes eso que tú estabas hablando, algo como una vocecita interna que me decía playa y mar, playa y mar. Sí, ¿verdad? Sí. Ojalá escucháramos más esa Qué vocecita. brutal eso, ¿verdad? Por favor, tal cual. Sí. No sé de quién es un médico de la antigüedad. Decía que teníamos un médico interno. Y es eso, escúchalo porque es sabio y tenemos toda esta conexión. Si somos capaces de escucharnos de verdad, una escucha limpia y honesta, podemos ser tan sabios, podemos hacernos tanto bien. Para eso hay que quitar muchas capas de cebolla, hay que limpiar. Yo pienso que la clave está en reescribir los valores, reescribir qué cosas pones primero, también. ¿no? A mí, en mi caso, antes de todo esto que vengo manifestándote, ponía por delante el trabajo y la consecución de dinero. Porque en la escuela me enseñaron que primero iba el dinero y había que conseguir un trabajo, que me estaba formando, que llevo 20 años de mi vida o 24 formándome para obtener dinero.
Entonces, en nadie me dijo en la escuela, tienes que ver tus emociones, tienes que ver las emociones de los demás, tienes que ver cómo son tus emociones con las de los demás y el entorno. ¿Sabes? Tienes que estar pendiente de esas cosas y quizás esas cosas son incluso más prioritarias porque son las que llenan tu alma, ¿no? Las experiencias que vivimos. Y es donde mi alma baila. Yo siento que mi alma hoy aquí baila contigo. Qué bien. ¿Por qué lo noto? Porque no me desgasta la energía. O sea, noto obviamente que estoy haciendo, pero no es una cosa que salgo tieso, Sí. muerto, ¿no? Sino que digo, qué entusiasmado estoy, Qué bien. qué divertido es esto. Y también tener la posibilidad, gracias a todo el trabajo que puse en mis 20, ese exceso de esfuerzo, me permite ahora coger y decir, vale, perfecto, Brandon, sabes que existe esto, que puedes entrar ahí si quieres, pero sabes perfectamente que lo que llena tu alma y lo que vas a mirar el día de mañana, si algún día te tienes que ir de este mundo, no va a ser lo que lograste ni económicamente, ni a nivel de títulos, ni a nivel de nada, sino quizá lo que sembraste en cada uno de los seres humanos y sobre todo lo que sembraste en tu corazón. Creo que ahí va a estar la respuesta ese día. Qué bonito. No sé, pero bueno, ya te lo diré cuando llegue. Sí. Me acordaré de ti también. Estaré ahí y diré, Isabel, lo logré. Que le tengo que decir una cosa. Vale, Isabel, a ver, entonces, nutrición. Hemos hablado del sueño. Te voy a emplazar para otra entrevista. Ya sé que habéis aprendido mucho y hay mucha gente en Cantabria pues que ya la conoce, por supuesto, pero hay otras personas que no la conoceréis y que la estáis escuchando por primera vez. Os va a sorprender todo lo que hemos hablado. Vas a decir, estos son un poco místicos. Creéis lo que creáis. Y sobre todo, yo lo que sí haría sería preguntarme, ¿no? Quizá, oye, ¿por qué estas dos personas están hablando y parece que sin conocerse y habiéndose conocido el mismo día, parece que están en la misma frecuencia y en la misma sintonía, ¿no? Y que la vida, curiosamente, las haya puesto en una mesa. Pues quizá la vida mande señales, ¿vale, chavales? Y os estoy diciendo algo de alguna forma, pero tenéis que preguntaros las cosas. Os voy a dejar durante un minuto con Isabel Belaustegui, que va a despedir el podcast. Y nada, agradecerte muchísimo que hayas venido. A ti. Encontrarla en su canal de YouTube, en Instagram, acordaros del libro, súper interesante. Yo voy a salir de aquí y no os estoy mintiendo, esto sí que lo voy a sacar en Instagram, porque yo soy muy de levantarme temprano y no publicar nada. Pero esto sí, ¿vale? Esto sí lo voy a sacar en mi Instagram, que he comprado el libro y se lo daré para firmar o lo que sea. Y si consigo otro, lo sorteo o hago algo de eso con ellos para regalarlo, ¿vale? Regalamos el libro. Así que nada, muchísimas gracias, Isabel. Tienes un minuto con toda la audiencia, son tuyos. Muchas gracias, Brandon. Gracias a todos por estar aquí, por escuchar y por dar esta oportunidad a compartir mensajes que van con el deseo de ayudar a que la vida sea mejor. Que os cuidéis, que merece la pena. Que dejéis de comer pan, beber leche y tomar azúcar, que evitéis los aceites refinados que os dañan a un nivel muy profundo, porque merece la pena cuidarse día a día, desde la alimentación y también el estilo de vida, escuchar esa vocecita interna y ser lo mejor que podéis ser, que estoy segura, lo sé que es posible. Un abrazo enorme. Esto es increíble. Qué bueno, ya nos podemos levantar. Nada, súper guay. Lo voy a parar. Cámara parada.